Programa fácil con Java. Ahora vamos a ver arreglos y vamos a ver algunos conceptos para poder entender esta parte de los arreglos. Bien, un arreglo es una matriz homogénea compuesta por varios elementos, todos del mismo tipo, al menos en Java, y almacenados consecutivamente en memoria. Un arreglo es una estructura donde, a diferencia de las variables, en las variables solamente podemos guardar un valor. En los arreglos vamos a poder guardar varios valores según el tamaño del arreglo que nosotros creemos. Entonces, las matrices o arreglos se pueden clasificar de acuerdo a su dimensión en unidimensionales, como este que tengo aquí, donde eh, solamente tengo un subíndice. De esa forma puedo diferenciar los arreglos si son de una dimensión, de dos o más. Entonces aquí le estoy asignando el valor 18 a la casilla de memoria que está en la posición 2. Aquí vemos donde se asigna, o en arreglos multidimensionales donde mediante dos subíndices voy a acceder a ese lugar. Aquí estoy guardando el valor 18 en la fila 1, columna 3. Entonces fila 1, columna 3, ahí se está guardando. Pero también los arreglos pueden clasificarse de acuerdo a su contenido, que pueden ser numéricos, caracteres y de referencia a objetos, entre otros. Vamos a una parte muy sencilla. Vamos a considerar una matriz unidimensional de enteros llamada M, la cual contiene 10 elementos. Este ejemplo nos permite identificar que el tamaño de la matriz es n, o sea, 10 para este ejemplo. El primer subíndice comienza en 0 y el último subíndice termina en n-1. Por eso termina aquí en 9 porque si es de 10 elementos menos 1, 9. Aquí tenemos los 10 elementos, nada más que empezamos en el 0 y terminamos en el n-1. Los subíndices son enteros consecutivos. Cuando declaramos, creamos un arreglo, una matriz, van consecutivos en la memoria de la computadora. Un subíndice puede ser cualquier expresión entera positiva. Estos subíndices siempre deben ser enteros positivos. Cuando me salgo de esa definición, nos va a marcar un error en nuestro programa en Java. Acciones para utilizar una matriz. Ahí son tres muy sencillas. Hay que declarar el arreglo, hay que crearlo, hay que inicializar ese arreglo. Para declarar el arreglo y diferenciarlo de una variable de las que hemos estado utilizando, se utilizan los corchetes, ya sea entre el tipo y el nombre que le vamos a dar al arreglo o después de que le hemos dado el tipo y el nombre del arreglo, ubicamos los corchetes. Entonces, los corchetes van a ser el distintivo para poder definir un arreglo y diferenciarlo de una variable. Si no lleva corchetes, es una variable común y corriente, y si lleva corchetes, es un arreglo. Aquí solamente lo hemos declarado, solamente le hemos comunicado a Java que vamos a utilizar un arreglo. Todavía no le hemos dicho de qué tamaño. Cuando lo creamos es cuando le decimos de qué tamaño es. Aquí le estamos diciendo que el arreglo números va a ser un arreglo de cuatro elementos entero. Y para inicializar el arreglo podemos asignarle valores directamente a cada una de las posiciones. Si dijimos que era de 4 elementos, las posiciones serán de la 0 a la 3. Aunque la mejor manera de inicializar los arreglos, o bueno, esto sucede en la mayoría de los casos, lo hacemos a través de un ciclo, a través de una lectura o a través de alguna asignatura de algún proceso. Las formas de inicializar un arreglo es cuando los creamos, los declaramos automáticamente, a diferencia de las variables individuales. Si el arreglo es numérico, todo el arreglo se pone en ceros. Si el arreglo es cadena de caracteres, todo el arreglo se pone vacío. Si es booleano, se pone en false. Y si es de objeto, se pone en null. Esa por una parte. También existe la parte de inicializar un arreglo en tiempo de programación. Es decir, declaramos el arreglo, lo creamos y lo inicializamos con los valores que le asignamos al arreglo entre llaves. Con el corchete le indicamos que es un arreglo y entre llaves le proporcionamos los valores. Una vez que le proporcionamos los valores, de ese tamaño será el arreglo. Y otra forma de inicializar, que es una de las más comunes, es en tiempo de ejecución, mediante un ciclo, y en cada iteración estaremos haciendo una lectura y asignándole a cada uno de ellos. Vamos a ver, hay ejemplos para poder trabajar. Es importante identificar algunos elementos muy importantes al momento de trabajar con arreglos. Una es los límites. Como ya vimos, las posiciones en el arreglo van de la posición 0 a la n-1, donde n es el tamaño del arreglo. Cuando tratamos de trabajar con una posición que desborda el arreglo, nos va a salir una excepción
que nos dice que nuestro arreglo se ha desbordado, que estamos tratando de utilizar un elemento que no pertenece o que no está en nuestro alcance del arreglo. De la posición 0 a la n-1. A lo mejor estamos utilizando una posición n que no existe o mayor o igual a n, y eso no existe. Entonces ahí nos va a salir esta excepción. También podemos conocer la longitud del arreglo a través de la propiedad len, y también podemos, una vez que tenemos elementos de un arreglo, lo podemos visualizar. No es la mejor manera, pero de esta manera podemos visualizar qué elementos tienen un arreglo a través de la sentencia arrays.toString, y le indicamos cómo se llama nuestro arreglo, y con la instrucción para mostrarlo en la consola, con eso lo vemos. Otra forma, bueno, podemos juntar todos estos elementos. Aquí tenemos un ejemplo donde definimos, creamos un vector, le decimos que es de 5. Mediante un ciclo vamos a estar leyendo y almacenando ese valor en el vector, en el arreglo, y al final podemos proporcionar la instrucción donde directamente podemos mostrar. En este primer ejemplo vamos a crear un arreglo para guardar o tener 5 edades, 4 gastos y 3 nombres. Con 3 tipos de datos distintos, vamos a sumar los gastos y vamos a mostrar los elementos para cada arreglo. Entonces vamos a declarar un arreglo que se llama edades. Vamos a poner como signo distintivo, sello distintivo, los corchetes, y inmediatamente vamos a proporcionar los valores para ese arreglo de edades. Por ejemplo, que tenga el valor 17, el valor 18, el valor en ese orden 19, ascendente 20 y 21. Hemos declarado aquí un arreglo que tiene 5 elementos, 5 edades. Ahora vamos a crear otro arreglo para proporcionar 4 gastos. Como tiene un gasto puede tener parte decimal, vamos a declararlo de tipo flotante. Y ahora vamos a cambiar la forma de los corchetes. También los podemos poner antes de nombrar el arreglo. Estas dos formas las permite Java, y empezamos a introducir datos de tipo flotante, como por ejemplo podemos poner el valor de 5.25, y nos recordamos que para los flotantes hay que poner la F, 10.5, F también, si no nos va a exigir que le pongamos la F. Son 4 gastos, vamos a poner otro gasto de 15.75, también con la F, puede ser minúscula o mayúscula. Se recomienda utilizar la mayúscula para mayor claridad, pero puede ser también minúscula. Ya creamos ahora e inicializamos un arreglo gasto con 4 elementos de tipo flotante. Vamos a crear nuestro tercer y último arreglo. Vamos a poner de tipo string, para guardar nombres de personas. Ponemos los corchetes, con eso indicamos que es un arreglo, y vamos a proporcionarle valores. Los nombres que le vamos a proporcionar al arreglo deben estar entre comillas. Mati, por ejemplo, es el nombre de una persona. Mau, Hanna, y ahí tenemos un arreglo con 3 elementos de tipo string. Vamos ahora a hacer la sumatoria de los gastos. Vamos a sumar estos gastos. Entonces declaramos una variable float de tipo float que va a ser suma, y en esta variable suma vamos a almacenar la suma de todos los gastos que tenemos ahí. Entonces hacemos referencia al gasto que está en la posición 0 más el gasto que está en la posición 1 más el gasto que está en la posición. Entonces me estoy yendo a la posición para que me determine el valor. 3, el 2, son 4 elementos, me falta 1. Y gasto en la posición 3. No puedo poner más gasto en la posición 4 porque no existe. Existe la posición 0, la 1, la 2 y la 3. Entonces ya estoy sumando todos los gastos, y podría indicar que me muestre con un mensaje. Le voy a indicar total de gastos y que me arroje el total de esos gastos con la variable suma. Y entonces puedo ejecutar este programa, y me va a indicar que el total de gastos es de 51.5. La sumatoria de todos estos gastos
Ya la tengo, estoy accediendo a ellos a través de la posición. Gasto en la posición 0 es 5.25. Gasto en la posición 1, 10.5. Gasto en la posición 2, 15.75. Y gasto en la posición 3, 20.0. Entonces, sumados esos gastos nos da 51.5. También podría, por ejemplo, mostrar algún dato o algún elemento en particular. Por ejemplo, del arreglo de edades. Voy a pedirle que me muestre el que está en la posición número 2. Sí, la posición número 2 va a ser este 19, porque está en la posición 0, en la 1 y en la 2. Entonces lo corremos y me muestra 19 efectivamente, que es la edad que está en la posición 2. También puedo mostrar, ya que he creado y he asignado valores al arreglo, los he inicializado, podemos ver cada uno de esos elementos a través de la instrucción. Una instrucción que es arise.toString y le indicamos el arreglo que quiero ver, el arreglo de edades. Entonces lo corro y me muestra entre corchetes las edades que tengo en el arreglo. Lo mismo puedo utilizar, lo voy a copiar para hacerlo más rápido, con el arreglo de gasto y el arreglo de nombre. Y entonces esta instrucción arise.toString y el nombre del arreglo me va a proporcionar los elementos que ahí hemos definido.